Buenas noches a todos. Buenas noches. Yo soy Elide Barreiro, abogado laboralista, especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. La noche de hoy vamos a hablar de un tema fundamental, terrible, espantoso para los trabajadores en estas capacitaciones que se le ofrecen con muchísimo gusto al Sindicato en Telecomunicaciones de México. Hoy vamos a hablar de la renuncia en hoja en blanco. Fíjense, compañeros, que la renuncia en una hoja en blanco es una de las maneras más cotidianas que en nuestro país se utiliza para despedir a un trabajador de manera injustificada y no pagarle nada. Entonces, muchos trabajadores me preguntan si es cierto que se puede demandar aun cuando nosotros firmamos una hoja en blanco en el cual se puso la renuncia o nosotros mismos eh, escribimos, redactamos nuestra renuncia. ¿Y qué creen? Que sí. Entonces, para quitar todas estas dudas, les voy a presentar un material. Aquí está. Lo vamos a, espero que lo vean. Mm, Así es, muy bien. Vamos a comenzar. Ujú. La renuncia en hoja en blanco. Ujú. Un verdadero problema y una práctica muy desleal de las empresas. A ver, ante la necesidad de enrolarse en el mercado laboral formal, el trabajador acepta una condición al momento de su contratación, que es la firma de una hoja en blanco, que en muchos de los casos es una renuncia anticipada y lo debilita en sus derechos laborales. El artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que es nula la renuncia que el trabajador haga de los salarios devengados, de las indemnizaciones y las prestaciones que deriven de los servicios prestados. Así es, todo lo que tenga una renuncia de derechos, recuerden que es nulo. Y si se exige la renuncia previa o al momento de la contratación, como condicionante para la contratación en todo el país, se exige una hoja en blanco. Es una medida que inhibe el empleo formal y los derechos a los que todos los trabajadores tienen, eh, pues desde la Constitución. Ujú. Estos paquetes de hojas, así nosotros le llamamos paquetes, porque vienen a veces en juegos, les piden que firmen 3 o 4 hojas al mismo tiempo y también otro tipo de documentos, y eso es también algo recurrente. Dice, este paquete de hojas está integrado por diversos documentos ilegales y pueden ser ocupados para la firma de pagarés sin llenar, para utilizarlos como garantía de daños o pérdidas. Así lo hace la empresa, y cartas responsivas donde el trabajador asegura jamás haber sufrido riesgo o accidente de trabajo. Nosotros hemos visto mucho esto acerca del riesgo de trabajo y de los accidentes prestando el servicio. ¿Por qué? Porque la empresa le tiene pánico y terror y horror a, a que se le suba la prima de riesgo en el seguro social y paguen más. Cada vez que en una empresa se tiene un accidente de trabajo, se le sube la prima de riesgo a la empresa. ¿Por qué? Porque quiere decir que no está llevando a cabo las medidas preventivas básicas. Y como no las está llevando, se merece una sanción. Y esto hace que las empresas hagan todo lo posible para no pagarle al trabajador. Fíjense que los convenios o liquidaciones tienen requisitos para su validez. Algunos de estos son que deben hacerse por escrito, siempre deben hacerse por escrito. Y con una relación circunstanciada de los hechos y los derechos que contengan. Y cuando el convenio se realice sin las autoridades, podrá ser reclamado como nulo. Fíjense bien, cuando nosotros llegamos a un arreglo con la empresa y te dice, ay, bueno, pues vente, te voy a liquidar y te doy 2,000, 5,000, 10,000 pesos, siendo que yo trabajé ahí 20 años, 5 años, 10 años, y sin la intervención de la Junta, ese convenio puede ser reclamado como nulo ante el tribunal y
sobre todo aquello que implique renuncia de derechos, aunque el resto del convenio tenga validez. ¿Por qué? Pues porque hay partes del convenio que no implican una renuncia de derechos que pueden ser válidas, pero todo lo que sea pérdida de derechos, sí. Ujú. Esta mala práctica es utilizada por las empresas para extorsionar a los trabajadores, no reconocer su antigüedad y despedirlos injustificadamente. Recuerda que por un despido injustificado debes recibir una indemnización, muy importante, mientras que por la renuncia únicamente corresponde el pago del finiquito laboral. ¿Qué significa esto? Que si yo renuncio, nada más tiene la obligación la empresa de pagarme hasta los días que trabajé y adiós, bye bye. Entonces, lo hacen para enmascarar este despido injustificado y no pagarle completo al trabajador. Ujú. Las renuncias anticipadas son una práctica recurrente en el mercado de trabajo en México. Especialistas en derecho laboral han señalado que estos documentos nacieron como una mala respuesta a malas prácticas legales, generando así un círculo vicioso. Sí, cuando nuestros queridos directores de empresa que no le saben bien al manejo de personal, pues empezaron a pensar, bueno, ¿y ahora cómo le hacemos, no? Para despedirlo, porque es ya un dineral. Pues se hicieron, nacen de una mala respuesta a las malas prácticas legales. Sin embargo, con el paso de los años, su uso se ha intensificado con otras intenciones, siempre con la intención de que el trabajador no pague, a no pagarle al trabajador lo justo. Fíjense que el artículo 33 del que les estaba yo hablando está fundado en el artículo 5 y en el 123, fracción 26, incisos G y H de nuestra Constitución. En relación con el artículo 5, el artículo 6, el 99 y el 215 de la Ley Federal del Trabajo. Lamentablemente, la firma de renuncias en blanco es el método usual de defensa patronal para no pagar prestaciones. Sí. La renuncia en una hoja en blanco implica la renuncia a derechos, como el derecho a no ser despedido injustificadamente, el pago del finiquito y la indemnización que corresponde. La forma de acreditar la simulación de una renuncia tiene muchas dificultades técnicas y legales. Pues sí, porque aparece en la hoja, pues mi firma, y sí lo firmé yo. Y el trabajador lo firma coaccionado, el trabajador lo firma pues miedoso, porque también les dicen, yo voy a hacer que nunca más te contrate nadie más de esta industria. Y es un trabajador que, por ejemplo, se ha dedicado toda su vida a esa rama de trabajo y de repente le dicen, pues, ¿qué crees? Voy a hacer que nadie te contrate. Eso está muy mal. Ni siquiera te voy a dar tus cartas de recomendación. ¿No? La renuncia en blanco es la que un patrón mañoso utilizará cuando quiera o le convenga despedir a un trabajador, sin que éste realmente renuncie a su trabajo, sino que solo se vale del documento que le sacó en blanco al darle el empleo. Muy cierto. Ujú. Eh, Fíjense que cuando nosotros demandamos, el trabajador es el que tiene la carga de la prueba cuando dice que firmó bajo coacción o engaño. Y cuando el trabajador señala que la renuncia le fue arrancada con violencia, sorprendida por dolo, mala fe, se presumirá nula. Pero hay maneras especiales en las que se tiene que comprobar esto en el juicio laboral. No es tan fácil. El Poder Judicial ha emitido diversos criterios para determinar en qué casos es válida o no una renuncia presentada en un juicio laboral por parte de los empleadores, de las patronales. Incluso en el 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia para que en los documentos donde hay una firma y una huella dactilar se supusieran como nulos al constatarse que el trabajador no puso ni la firma ni la huella dactilar con su voluntad, expresando su voluntad. Este es un vicio de la voluntad, que así se habla en el derecho laboral, se habla que es un vicio de la voluntad. Y significa que es la falta de congruencia entre la intención y las consecuencias, entre la voluntad interna y la declarada. O sea, el trabajador no quiere renunciar, pero lo tiene que hacer forzado. Y este vicio de la voluntad se da con base en el error, la violencia, la intimidación, la simulación, la declaración iocandi causa, así se llama, y el dolo. Esta declaración iocandi causa viene del derecho romano y significa una broma. ¿Qué tal?
Estaba bromeando y tú pensaste que era real. Esa es la declaración iocandi causa. Y se usa mucho. Y los patrones dicen, no, si yo no lo quería despedir, pero él pensó que sí. Y sí pasa, ¿eh? También fíjense que alterar un documento firmado por el trabajador con un fin distinto para incorporar la renuncia, eh, pues también es un delito, ¿no? Exigir la firma de papeles en blanco en la contratación en cualquier momento de la relación laboral es otro delito. Ambas acciones han, porque quiera ver, estamos intentando en grupos legislativos hacer una reforma al artículo 48 para que ambas acciones, estas dos, alterar un documento firmado y exigir la firma de papeles en blanco, sean declaradas em, improcedentes en el juicio, o sea, no, que ya no se puedan usar, ¿no? Estas cosas que ya no funcionen. Si presentas una renuncia, que ya no funcione como la declaración del trabajador, ajá, que ya no sea tomada como, que la renuncia ya no sea tomada en cuenta, pues, ¿no? Fíjense que también los tribunales deben resolver con base en la apreciación de los hechos. Por eso le estaba comentando que el trabajador tiene la carga de la prueba para demostrar que su voluntad no era esa. Ujú. Y tienen que resolver, los tribunales tienen que resolver con base en la apreciación de los hechos, con apego a la verdad, aunque el patrón diga en su defensa que el reclamo es inverosímil. O sea, sí, que sí lo renunció porque ya no quería trabajar ahí. Eso es falso. En resumen, la renuncia consiste en la manifestación unilateral del trabajador que expresa su intención de no prestar sus servicios al patrón y debe acreditarse de manera fehaciente e indubitable de la voluntad del trabajador. Miren, un trabajador que tiene muchos años trabajando con un empleador, una sola empresa, y que de repente le presentan su renuncia porque ya tiene demasiada antigüedad y va a salir muy caro. En ese caso, la Corte ha dicho que no es creíble que una persona, por ejemplo, a los 55, 60 años, de un día para otro decida renunciar y quedarse sin trabajo. No es creíble. Hay otros supuestos también que la Corte ha declarado. Sin embargo, se sigue usando. Es malo y sí se puede combatir. Es diferente en cada caso, pero sí se puede combatir. Hay que estar bien enterado que aún con renuncia a mano, yo estoy llevando ahorita mismo un asunto donde la trabajadora le dictaron la renuncia y ella de su puño y letra la redactó y la firmó. Y estamos en el juicio laboral. Bueno, entonces, si tienen dudas y preguntas y si quieren recibir información sobre derechos laborales, intégrese a nuestra lista de participantes. Por favor, envíen un correo a centrodigitalaboral@cdl@gmail.com y les voy a dar la información sobre los eventos que vienen. El correo es uno de los métodos de comunicación más estables con el paso del tiempo. Así que si me sigues, si me conoces, te importa lo que hago y quieres estar al tanto, bienvenido. Un trabajador informado más o trabajadora informada más. Muchísimas gracias por verme y seguimos adelante. Suscríbanse, aquí tienen el canal de YouTube y muchísimos saludos. Eh, la renuncia en hoja en blanco no determina el juicio laboral, no determina que el trabajador ya no tiene ningún derecho, claro que no. Acérquense a sus centros de conciliación, hagan su conciliación y ahí mismo el mismo conciliador les va a decir, ¿tiene renuncia? Sí, sí puede demandar. Ajá. Y adelante, no pierdan todos sus derechos laborales porque pues son irreemplazables. Recuerden que el tiempo no regresa y los años que trabajaron para ese patrón, pues tampoco los van a poder recuperar. Ujú. Les agradezco mucho su presencia, su atención hacia este tema. Yo soy Elide Barreiro, abogado laboralista. Muy buenas noches y muchísimas gracias.